Amén. ¿Por qué no le damos al Señor una ofrenda de palmas de adoración? Ya que la gracia de Dios ha triunfado. Qué alegría celebrar el Día de la Reforma en esta mañana, 25 sí, de octubre, pero es hermoso celebrarlo hoy. ¿Qué les parece si, dando comienzo a nuestro sermón, si hay no hay Biblias en sus bancas por la razón de la pandemia, pero voy a levantar la mía, y si trajo la suya personal, qué bueno. Todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, y viviremos por la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No cabe duda que vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos difíciles, pero a la misma vez vivimos tiempos de triunfo y de victoria, como la confirmación de estos chicos que esta mañana han declarado su fe delante del Señor Jesucristo. Están construyendo su reputación como siervos y siervas del Señor y desarrollando su carácter en la fe. Pero sí, tanto ellos como ustedes y todos los que están conectados a través de estas plataformas de transmisión en esta mañana, es obvio que vivimos tiempos difíciles, raros, sin sentido común en muchas ocasiones. Pareciese que el mundo está al revés por las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, y jamás pensamos que una peste como esta iba a durar tanto tiempo. Indudablemente hay una batalla pareciera entre la luz y las tinieblas. Y la pregunta para muchos de nosotros que confesamos la fe en Dios: ¿qué estamos haciendo para hacer la diferencia? ¿Sabe que la Biblia dice allá en Isaías 5, al versículo 20 en adelante, dice: ay, dice el profeta, ay de los que llaman bueno a lo malo y lo malo a lo bueno, ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz, ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo, ay de los que creen ser sabios, ay de los que se consideran inteligentes, ay de los valientes para beber y de los audaces para mezclar bebidas, ay de los que mediante el soborno justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre honrado. Es una profecía de amenazas. Ay, dice la Escritura. Por eso en esta mañana, haciendo referencia a la primera lectura y al día que celebramos hoy, el día de la Reforma, el sermón o el título de este sermón se llama: aquí estoy por Cristo y no me moveré. Como estos jóvenes están por Cristo y siempre permanecerán fieles a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque tanto ustedes, ellos y yo, hemos sido llamados para hacer la diferencia en una historia que no se repetirá. Es la nuestra. Amén. Usted no volverá a vivir después de su existencia. Eso es todo. Por eso, amados hermanos, la vida de ustedes, sí, la vida de ustedes debe contar una historia más fuerte que cualquier palabra que ustedes puedan pronunciar. Las palabras son poderosas, lo sabemos, pero aún más poderosa es la vida que usted elige vivir. Y se lo voy a explicar en unos segundos. Porque la vida que elige vivir trae consecuencias que tarde o temprano nos alcanzan, para bien o para mal. Recuerda la historia de Esteban en la primera lectura. Por eso el apóstol San Pablo dice este hermoso pasaje en Filipenses capítulo 3 versículo 8: a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia, note, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura
para ganar a Cristo, dice el apóstol San Pablo. Él lo dijo, esta es palabra de Dios. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Dice Pablo, todo lo tomo a un lado como pérdida solo por conocer de Cristo. Este es un buen carácter, esta es una buena reputación creada en este hombre, como están creando ustedes su carácter en el Señor y en su fe, y espero que la congregación también. Pero no me refiero a la vida, esa vida que no sabe ni para dónde va. Hay muchas personas así, viven sin esperanza, el día al día. ¿Cómo le va, amigo? Ahí nomás llevándola. ¿Cómo está? Ahí nomás. Como cuando usted era pobre. ¿Conocen personas así? No me refiero a eso. Estoy hablando de la vida que se desborda tanto que todos y todo lo que le rodea son afectados por ella y cambian para siempre. Este es el tipo de vida que Jesús prometió hace mucho tiempo atrás. El tipo de vida que Él espera que comience usted a vivir para Él en este día, si es que no lo vive aún. Incluso en tiempos difíciles, aún en tiempos de amenazas de cualquier índole, los cristianos, los hijos de Dios, son llamados a ponerse en pie como San Esteban en nuestra lectura pasada, o como el reformador de nuestra historia en que celebramos este día, Martín Lutero. Sí, déjeme hablar de estas dos personas, y jóvenes, nunca olviden este mensaje. Esteban, el primer mártir por Cristo, el primero que muere, el primero que es sacrificado por el Evangelio de Jesús. Esteban, dice la Biblia, fue un joven. No tenemos información de su edad, pero era un joven. Había una situación en el libro de Hechos en la primera iglesia. Había que darle de comer a las viudas y a huérfanos griegos. Y había una queja del pueblo cristiano judío porque había que darle atención a estas personas y no había suficiente. Entonces los apóstoles llamaron a una reunión y dijeron: búsquenme varones comprometidos, santos y llenos del Espíritu Santo. Y apareció ahí, dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, porque no es que yo lo invento, la palabra de Dios lo dice. Eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, era un joven. Y también escogieron a otros, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Permeneas y a Nicolás, dice la Biblia. Y los presentaron a los apóstoles, así como les presenté a estos jóvenes a ustedes hoy. Y dice la Biblia que Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas al pueblo. Unos versículos más adelante. Aquí este joven tenía una reputación entre los cristianos. Joven de fe, lleno del Espíritu Santo. Parece que este carácter, esta reputación seguía a este muchacho. Fue seleccionado para un trabajo social y ahora la Biblia lo está exaltando. Bien dice aquel predicador Dwight L. Moody en una ocasión, dijo: si me ocupo de mi carácter, mi reputación se ocupará de mí. Es una verdad. ¿Cuál es su reputación? ¿Cuál es su carácter? Dios lo está viendo. ¿Quiere ser usado por Dios? Dios va a ver su reputación y su carácter como Esteban. Dijo un famoso por ahí: marca es el perfume que usas, pero reputación es el olor que dejas. Esteban comparte con los acusadores la historia de Jesús desde el Antiguo Testamento hacia Cristo, porque de repente, versículos más adelante, aparece otra vez Esteban.
hablando con mucha gente, contando la historia de Cristo. Este joven se paró delante de un montón de gente en una sinagoga y empezó a hablar con un conocimiento y una sabiduría. ¿Quién era Jesús? O sea, que el que había sido asignado a una responsabilidad social no perdió tiempo en acompañarla con la predicación del mensaje hermoso, glorioso del Evangelio de Jesús. Y note usted que es el sermón más largo del libro de Hechos. Un jovencito. ¿Por qué subestimamos tanto a los jóvenes hoy en día? Qué orgullo para la iglesia San Pablo tener estos chicos aquí desde su nacimiento. Por eso, amados hermanos, eres llamado por Dios, que tiene un propósito para tu vida que es más grande de lo que te crees. Jóvenes, Dios tiene algo para ustedes que ustedes no se imaginan lo que Dios puede hacer. Dios nos ha llamado para propósitos. El problema es que muchos de nosotros rechazamos y no queremos entrar en esos propósitos de Dios porque nos creemos más sabios que Dios. La decisión entonces de Esteban de pararse firme y testificar de su fe en Jesucristo se produjo antes de ser un impopular. Recuerda que era un diácono, como dicen los apóstoles: búsquenme jóvenes diáconos. Esteban decidió pararse y hacer defensa de Jesús mucho antes de que alguien estuviera de desacuerdo con él. Él compartió con mucha alegría. Es como decir: vengo de mi confirmación, le voy a contar a toda mi familia lo que Dios está haciendo en mi vida. Y de repente aparecen unos amargados. No, no es cierto. Eso no es verdad. Note que dice la Biblia una vez más que cuando él hablaba de Dios, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Amigo, hermano que me escucha, usted no obtendrá nunca esas cosas cuando necesite tomar una posición por Dios. Los obtienes antes para que puedas tomar una posición para Él. No espere que Dios haga algo para que usted le pida la llenura del Espíritu Santo. Es desde ahora, es desde chicos. Bien dice la Biblia: instruye al niño en sus caminos, para cuando sean viejos no se aparten de él. Muchos esperábamos, y he escuchado muchas veces decir a personas: cuando sean grandes que escojan su religión. Qué horror más espantoso de los padres. Cuando sean grandes. Y es que no conocen la Escritura. ¿No está la palabra de Dios antes que usted? Instrúyelos en mis caminos. Como estos jóvenes. Papás, familia, yo los felicito por haber hecho el esfuerzo de que sus hijos estuvieran presentes cada miércoles en esta clase. A pesar de la pandemia y las actividades de la escuela, aquí estaban. Giovanni, que cargó la cruz. Es un honor cargar la cruz. Asistencia perfecta, no falló un miércoles. Aquí estaba en sus clases presenciales al principio de la antes de la pandemia, y en línea. Maya Alonso traía el libro de Concordia, o sea, donde los escritos de Martín Lutero de 1500. Aquí estaban. Asistencia muy buena. Y Evelyn con la Biblia. Igualmente, chicos que se comprometieron, Ivonne y David y Cristian, fieles. Es un honor para ellos. Eso es lo que la iglesia quiere rescatar de los jóvenes. Eso es lo hermoso cuando los niños son traídos a la pila del bautismo y Dios los llama por su nombre y empiezan a crecer bajo la instrucción de sus padres en la fe cristiana, porque llegará el momento en que la fe de ellos va a ser retada, como Esteban. Sí habrá persecución, ellos ya planificaron. Sí habrán personas que no estén de acuerdo con ellos, ya lo pensaron. Habrá gente que les odiará inclusivamente por la fe en Cristo, ya lo saben. Como lo supo Esteban
y muchos. Por eso, amados hermanos, servir a Jesús no se trata de perseguir una altura espiritual como algo místico o un fetichismo religioso. No, se trata de adoptar una posición espiritual. Diga en su mente: adoptar una posición espiritual. No es una fe hueca, ni una fe vana, ni una simpatía por una religión o denominación. Es conocer el carácter de Dios. Si no se está firme por Jesús, si no se para como Esteban o Lutero en su época por Jesús, corre el peligro de enamorarse de este mundo. Bien dice la Biblia, en palabras de Jesucristo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se da cuenta? Usted no puede amar a las cosas del mundo. No ponga a Dios en segundo lugar, jóvenes. Nunca pongan a Dios en segundo lugar. En primer lugar siempre. Jesús lo prometió: y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí es donde Esteban tomó esa decisión, donde se fortaleció, se entregó por la causa del Evangelio de Cristo. Cuando lo hizo este muchacho frente a aquella multitud, cualquier síndrome de cobardía o cualquier onza de cobardía o cariño por el mundo se desvaneció en audacia a medida que crecía y se volvía valiente por Jesús. Y se lo voy a explicar en unos segundos. Él sabía que la persecución se acercaba y que si seguía abriendo la boca iba a incomodar a otras personas. Sabía que por hablar de Jesús habría que molestar a más de alguno que no conoce la palabra de Dios y no querían escuchar el Evangelio de Jesús. Tanto fue así, dice la Biblia, note el texto, se lo voy a leer. Pero unos que eran de las sinagogas llamada de los libertos, dice el texto, y otros que eran de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el Espíritu de Dios, dice más adelante que le rechinaban los dientes a estas personas, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y note, eran judíos seguidores de Dios, llamados los libertos. ¿Qué libertos? Estaban más presos en su odio y en su manera de pensar, que no sabían que Esteban les estaba hablando de libertad, él siendo también griego, y estos libertos de origen griego no lo entendían. Bien dice la Biblia: nadie es profeta en su tierra. Así que Esteban toma esa decisión, esa misma decisión que tienen que tomar ustedes y nosotros por Cristo. Es una decisión que muchos estarán en desacuerdo, pero Dios estará de acuerdo. Y prefiero que el mundo esté en desacuerdo, pero que Dios esté en acuerdo. Prefiero a Dios a mi lado que el mundo sin Dios. Por eso, amados hermanos en Cristo, la única razón, la única forma de evitar que te arrojen piedras como se las tiraron a Esteban, es que usted no se pare, quédese ahí sentado, que le pase la vida sin hacer nada. Pero si se pone de pie, entonces Dios mirará en usted. Si se queda sentado, pasará la vida escondiéndose. Y eso no es lo que Dios quiere de la iglesia. Dios quiere una iglesia que se ponga de pie, jóvenes que se pongan de pie y testifiquen de lo que dice la Biblia y no lo que dice el mundo, por ser mayoría. Esteban no estaba dispuesto a permitir eso. Él respondió:
No con una defensa de sí mismo. Ay, pobrecito yo, no me maltraten. Esteban no pensó en él, sino al contrario, se llenó de más fuerza y carácter y comenzó a usar la escritura. Una vez más, mire lo que dice la escritura y se lo voy a leer. Como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, escuche, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Mentira, ¿se dio cuenta? Así como a Jesucristo buscaron gente que hablaran en contra de Jesús, a Esteban le estaba pasando lo mismo. Entonces dice la Biblia, presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban. Estaban los mentirosos haciendo falso testimonio y miran a Esteban todos como quien dice: sí, es cierto, ese es culpable. Pero note lo que vieron ellos. Y Esteban, y lo vieron, que su rostro parecía el de un ángel. Ellos mismos lo reconocen. ¡Wow! ¿Qué les parece, jóvenes? El rostro radiante de los que hablan de Cristo. Bien dijo el Señor Jesucristo: ustedes son la luz del mundo. O sea, donde usted se para, usted tiene que brillar. Y tiene que brillar porque el Espíritu Santo está en usted. Algo tienen que ver allá afuera en usted. Jóvenes, el mundo verá en sus escuelas que hay algo diferente en ustedes. Es el Espíritu Santo de Dios, y eso le incomoda al diablo. Le incomoda al diablo. Por eso vino a matar, a robar y a destruir. Y es que los que son enviados por Dios siempre llevan buenas noticias. ¿Sabe lo que la palabra ángel significa? Mensajeros. Por eso vieron a Esteban como ángel, porque era un mensajero. Por eso vieron, la Biblia dice que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí después de estar con Dios y traía las tablas de la ley, su rostro era radiante. Y es que cuando se pasa tiempo con Dios, se parece usted al carácter y al rostro de Jesús. Por eso el 17 de abril de 1521, otro siervo de Dios fue llevado a los tribunales religiosos. 1500 años después de aquel primer siglo de la vida de Esteban, ahora otro hombre es llevado a un tribunal para que se retractara de sus escritos en contra de las prácticas de la iglesia de aquel entonces. Y la historia nos cuenta y nos recuerda que en aquel año de 1500 antes 17, precisamente el 31 de octubre, cuando aquel monje llamado Martín Lutero escribió 95 argumentos conocidos como las 95 tesis, que hablan de las enseñanzas y prácticas de la iglesia del pasado. Una de esas enseñanzas, escuche usted, era la compra de indulgencias. Sí, las indulgencias, donde encerraba la doctrina del purgatorio, que es antibíblica, donde los feligreses tenían que comprar con dinero tiempo para que las almas de sus seres amados fallecidos pudieran salir del tormento de las llamas. Y como decía un recaudador y vendedor de estas indulgencias llamado Juan Tetzel en el pasado: una vez que la moneda caiga en el cofre, el alma de tu ser amado saldrá volando hacia el cielo. Era necesario una reforma entonces. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Eso Martín Lutero lo agarró en su corazón. ¿Y cómo es posible entonces que tengamos que vender la salvación? Cualquiera de ustedes, si lo escucha hoy, se pondría al lado de Lutero y dice: yo jamás haría algo
Pero por eso Lutero también tuvo que enfrentar una corte, un juicio como Esteban. ¿Te retractas?, le dijeron a Lutero. Y Lutero dijo estas palabras: si no me convencen mediante el testimonio de la Escritura y con argumentos razonables, ya que no confío ni en el papado ni en los concilios, pues es muy bien conocido que con frecuencia se han equivocado y se han contradicho unos a otros. Mi conciencia, dice Lutero, mi conciencia es cautivada por la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo, tampoco deseo retractarme de nada, ya que ir en contra de la conciencia no es bueno ni correcto. Aquí estoy, dijo Lutero, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Y como todos sabemos, Lutero salió con vida de esa corte, porque ir en contra de la iglesia de aquel entonces era muerte segura. Así que durante un tiempo Lutero estuvo refugiado en un castillo, en una ciudad llamada Wittenberg. Ahí tradujo por primera vez el Nuevo Testamento del latín al alemán común, siendo esta gran aportación para la naciente iglesia de la Reforma una joya. Tenían ahora la palabra de Dios en su propio idioma. Qué hermoso. Lutero sabía que había que traducir la Biblia, porque ella, decía Lutero, le debo todo. Sin ella no tengo nada y no soy nadie. Ella me da mi identidad. Ella fue quien le dio la salvación a mi alma. Se convirtió en su identidad y reputación. Lutero tenía un gran deseo por compartir la Escritura, así como Esteban compartió la historia de Jesús. Su carácter misionero de Lutero y de Esteban lo querían transmitir al mundo, para que los cristianos llevaran las verdades divinas expresadas y reveladas en las benditas páginas sagradas de este hermoso libro. Y ahí Lutero escribió muchos himnos, como el famoso Castillo fuerte es nuestro Dios, símbolo de la iglesia. Amados hermanos, la palabra no se puede cerrar. Muchos quieren cerrarla y no quieren que se hable. Ay, no me hables de ese libro, háblame de otra cosa. Es que incomoda. Este es el testimonio cuando la Biblia se abre. Esteban dice, sin miedo, jóvenes, dijo Esteban a toda aquella gente: tercos, duros de corazón, torpes de oído, les dijo Esteban. Ustedes son iguales que sus antepasados, casi les digo como sus padres. Siempre resisten al Espíritu Santo, al cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que antemano anunciaron la venida del justo, y ahora lo han traicionado y asesinado. Ustedes recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no le obedecieron. Dice la Biblia entonces que al oír esto, escuche lo que le voy a decir. Al oír esto rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y lea conmigo y no olvide este pasaje. Y vio la gloria de Dios y a su Hijo de pie a la derecha de Dios. Mire qué hermoso. Veo el cielo abierto, exclamó Esteban, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al Hijo del Hombre, a Jesús de pie. Mientras Esteban estaba muriendo, miró a Jesús al lado del Padre Celestial, pero no sentado, sino de pie. Mientras él se doblaba, Jesús se paraba por Esteban. Y dice la Biblia que gritando a gran voz en cuello se taparon los oídos
esa gente, y todos a una se abalanzaron contra él, lo sacaron a empujones fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo hasta que Esteban murió. Hasta que Esteban murió. Escuche esto. Lo más interesante de este pasaje no es lo que Esteban dijo. ¿Sabe lo más hermoso de esto? Lo que Jesús hizo. Pararse. Pararse. En cada lugar en la Biblia que usted lee, dice que Jesús está al lado de Dios, menos en este pasaje. Jesús se para por Esteban. Cuando un rey se para en cualquier salón de este mundo, o un presidente, todos los que están ahí también se paran. Cuando Esteban murió, el Rey de Reyes y Señor de señores se puso de pie. Jesús se puso de pie y todo el cielo se puso de pie hasta que Esteban entró por las puertas del cielo ese día. ¿Usted quiere que el Señor Jesús se ponga de pie por usted? Entonces levántese por Cristo y vivirá para siempre. Yo quiero que Jesús se ponga de pie cuando yo entre al cielo, y no que el diablo se ría de mí cuando por mi pecado y mi dureza de corazón y por negar la fe en Cristo sea lanzado al infierno, como dice la Biblia. Solo los que claman a Jesús y hablan en nombre de Cristo entran al cielo. Qué hermoso será ver a Jesús pararse por la causa del Evangelio. Cuando usted se levanta para Cristo, nada puede levantarse en su contra, porque Jesús se pondrá de pie por usted. El perfecto tiempo para estar firme por Jesús es todo el tiempo. Yo espero ese día que Jesús se ponga de pie, porque Él ama a sus hijos. Hoy se puso de pie también, porque si algo a Dios le goza y se llena de felicidad, es cuando los jóvenes y los niños confiesan la fe de Jesús. Esteban murió y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie, como esperándolo. Qué promesa para los que mueren en Cristo. Ve que hay esperanza. Bienvenido a casa. No importa quién esté en desacuerdo con usted por su fe, lo que importa es que debe estar firme por su fe. Defienda la palabra de Dios y no lo que el mundo quiera decir por ser popular o por gritar fuerte. No. En estos tiempos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque para la mayoría eso es ser popular, pero para Dios no. Es lo que dice Él, y Él un día vendrá. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Él murió en la cruz por usted y por mí. Él derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Así que a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y como Lutero y Esteban y muchos que han estado en el pasado y que dieron la vida por el Señor Jesús y por la causa de la bendita palabra del Señor, también usted póngase de pie por Jesús. No le tema al diablo. Dice la Biblia: no tengas miedo al que mate el cuerpo, sino quien mate el alma. Póngase de pie, confiese que Jesús es su Salvador y levántese en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.